Hermanos, el mensaje del libro de Efesios es amplio. Mencionábamos en la parte primera la importancia de entender el sonido de una palabra, la importancia de llevar el orden del mensaje que para nosotros sabemos que cada mensaje ha sido dado en diferente tiempo, pero lo que nosotros debemos entender hoy, cuál fue y cómo fue dado el mensaje al apóstol Pablo para que él lo revelara o lo explicara en nuestro medio. Y hoy nosotros lo estamos entendiendo en esta generación. Mencionábamos al principio que son importantes las preguntas para que podamos usar la mente y pensar. Y no pensar lo que nosotros queremos, sino estudiar la palabra de Dios para tener esa respuesta como un escrito está, como un así dice Jehová. Él lo dice en la Biblia. Y para seguir hablando del apóstol Pablo, vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 11 y su verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. También a los gentiles mencionábamos que Dios no hace excepción de personas. Dios nos ama, pecadores y no pecadores. Pero eso no quiere decir que porque Dios nos ama, no importa que vivamos en pecado. No. Seguimos repitiendo las mismas frases anteriores porque es el mismo mensaje. Ay de aquel que sabiendo hacer el bien, hace lo contrario. Y lo contrario de las buenas obras son las malas obras. Lo contrario de yo, Pablo, preso de Jesucristo. Lo contrario sería yo, desobediente, transgrediendo la ley, preso en el pecado. El pecado es lo contrario de la obediencia. Entonces, si Pablo era preso de Jesucristo, porque hacía con humildad la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa cuando se es desobediente? Satanás juega con el ser humano igual que el gato con el ratón. Lo atrapa, lo suelta, lo vuelve a tomar y lo vuelve a soltar. ¿Para qué? Para que él crea que ya es libre del pecado. Pero no, Satanás lo vuelve a atrapar porque no está entregado en las manos de Cristo. Pero si entregamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestro pensamiento a los pies de Cristo, el Señor nos ama, pero también perdona nuestros pecados. Para Dios el pecado de ayer se quedó olvidado, pero nos dice, vete y no peques más, igual que la mujer samaritana. La mujer samaritana la iban siguiendo muchos hombres. Esa es una historia que siempre la hemos repetido y todos la sabemos, pero no todos la queremos entender, porque queremos hacer nuestra propia voluntad antes que la de Dios. ¿Qué dijo el Señor con ella? ¿Dónde están, hija, los que te acusan? Y le llamó hija. Imagínense, hermanos y hermanas, si somos hijos debemos obedecer, porque nadie de nosotros quiere ser bastardo. Todos queremos ser hijos. Y el hijo obedece. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, el que a su hijo ama le reprende y le corrige. Es la obligación del padre. Cuanto más si el hijo obedece al padre terrenal, que es temporal, con mayor razón no vamos a obedecer a nuestro Padre Celestial, que es eterno, que Él no tiene fin, mientras que nuestros padres materiales mueren y se terminan.
terminó, ya no hay papá, ya no hay mamá. ¿Quién te va a mandar ahora? Nadie. Ya soy libre, nadie me dice nada. Pero hay un Dios todopoderoso que Él sí te ama, pero odia el pecado. Te ama y te pone una condición, un límite. Si me amáis, una incógnita. Si me amáis, no te está obligando. No está obligando a nadie. Nos ha dejado libre albedrío. El que quiere ser obediente, obedece a Dios. Y el que desobedece, pagará las consecuencias, ella o él mismo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos separar la ley de Dios de la vida humana. No se puede, mis hermanos. Sí se puede, pero no se debe. Entonces, leímos esta porción. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Por la misma razón, por esta causa de los textos anteriores, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Aquí en Efesios capítulo 3 y su verso 6. Copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Por qué fue enviado Pablo a dar el mensaje del Evangelio? Y aún estando prisionero allá en Roma, él estaba bajo un arresto domiciliario, como lo explicábamos anteriormente. Pero él dice prisionero de Jesucristo, por la voluntad y la gracia de nuestro Dios, que él hacía la voluntad de Dios antes que la suya. Él estaba cumpliendo y aún estando con un arresto domiciliario, él no se arrepentía. Él seguía dando el mensaje. Él seguía enseñando. Porque aquí dice que también los gentiles, ¿y quiénes eran los gentiles? Los que no creían en Dios, esos pueblos rebeldes, esos lugares rebeldes. Pero vayamos a otro texto bíblico para que se vaya ampliando más nuestro entendimiento en la palabra de Dios, en el mensaje. Dice en el libro de Isaías 49 y su verso 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Que seas mi salvación hasta lo próspero de la tierra. ¿A qué fue llamado Pablo? ¿A qué? Poco es que tú seas mi siervo, para que tú puedas restaurar a Israel, a Jacob, a estas generaciones, las cuales ya hemos entendido el mensaje y cómo ha terminado el mensaje en los libros de los profetas menores. Cómo Dios nos permite pensar. Por esto mencionamos al principio, una pregunta es para hacer pensar. Una pregunta es muy importante. Nuestros jóvenes, nuestros niños hacen preguntas, pero ¿para qué? Para que piense, para que estudie, para que lea, para que entienda el mensaje. El mensaje no se toma al azar, el mensaje se estudia. Se pregunta a Dios. Y me da un capítulo y me envía a otro. Y Dios quiere que podamos hoy nosotros, porque ese es nuestro trabajo,
dar a conocer el testimonio de Jesucristo, dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación es el Evangelio eterno, para dar a conocer el Evangelio eterno a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, dice el mensaje de los 3 ángeles, que es el mensaje que hoy usted y yo debemos de estar predicando, que es lo que nosotros debemos estar trabajando. Y qué bendición sería escuchar que alguien de los que somos, estamos y tenemos ese privilegio grato que Dios nos ha dado, pudiésemos decir: yo, preso o presa de Jesucristo, haciendo la voluntad de Él, ya dejé de hacer todas mis propias concupiscencias, el orgullo ya lo dejé, la vanidad, la vanagloria, el yo que tiene que morir en usted y en mí, para que Cristo obre en nosotros. Muchas veces ese es nuestro problema, que no permitimos que el yo muera. Siempre está el yo adelante. Yo puedo, yo tengo, yo hice, yo traje. No, mis hermanos, todo es prestadito, es de Dios. Es de Dios. Y cuando nosotros sintamos que el yo ha muerto en nuestro corazón y en nuestra mente, ya podemos decir: ya le estoy sirviendo a Jesucristo, porque he dejado de hacer todo lo malo que mi corazón pecador desea. Mis hermanos, es tan hermoso y tan especial entender el mensaje. Es fortificante. Te levanta de cualquier problema. ¿Por qué? Porque la comunicación es directa con Dios. ¿Y cuál es la medicina? La oración. ¿Quién es el médico? Cristo Jesús. El Señor de señores, el abogado de abogados, el que intercede por ti y por mí. Él ama al pecador, pero odia al pecado. Y vuelvo a repetir: si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque ese es el todo del hombre, dice el mensaje del libro de Eclesiastés, capítulo 12, en su último 13 y 14, los versículos. Adorad al que hizo los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Guardad sus mandamientos. Es un mensaje escrito, está con un escrito, está con un así dice Jehová, porque como sigue diciendo el apóstol Pablo, esto yo no me lo inventé, dice el apóstol Pablo. Esto fue recibido por revelación divina. Y esa revelación divina ya hemos leído algunas partes. Y como sigue diciendo el libro de Efesios, fue una revelación divina conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad, acceso, con confianza, por medio de la fe en Él. Si hay fe en Cristo Jesús, tenemos todo, mis hermanos. Paz, gozo, gloria, bendiciones del Señor. Hay confianza, hay alegría, hay armonía en ese hogar, en esos hogares, en esas iglesias donde hoy estamos dando a conocer el mensaje de la palabra de Dios a través de estas plataformas, para que pueda llegar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mi querido hermano, hermana, amigos, vecinos, no veamos quién lo está diciendo, sino escuchemos qué está diciendo. Y vayamos a la palabra de Dios y llevemos la secuencia de la lectura para poder entender el mensaje de la palabra de Dios escrita. ¿En quién tenemos seguridad? Dice. Estamos seguros del hoy que nos compete a nosotros. El mañana no sabemos, pero tenemos seguridad en Cristo Jesús, Señor nuestro, que Él nos ama. Con confianza,
por medio de la fe en Él. Que esa fe crezca cada día, mis hermanos. No nos quedemos enanos. Enanos nos quedamos cuando no estudiamos. No crecemos. Ese crecimiento no tiene que ser en estatura, porque tenemos una medida según lo que Dios nos ha permitido. Pero ese crecimiento espiritual va más allá de donde nuestra mente alcanza. Si tenemos ese deseo de crecer espiritualmente, hay que orar diariamente. Hay que leer la palabra de Dios diariamente. Hay que enseñar a nuestros semejantes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Porque para ser un discípulo tiene que cumplir con 3 características, que son estas que ya mencioné. Para ser un discípulo de Cristo. Y si dice el mensaje, ir y predicar el evangelio, hacer discípulos, enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. ¿Y cuáles son esas cosas que Dios nos ha mandado? Ahí está el mensaje especial. ¿Qué es hacer discípulos y qué es ser discípulo de Jesucristo? Por lo cual pido que no desmayéis en causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. La gloria de Pablo sería y era y es en el mensaje, dar a conocer el mensaje de la palabra de Dios, el evangelio eterno, llevar ese mensaje de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice, yo, Pablo, preso en Jesucristo, tenía la plena autoridad, porque así dice la palabra de Dios, y recibiréis poder. Y él recibió ese poder del Señor. Vamos a leer dónde dice esto. Vamos a leer en el libro de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Ese poder nuestro Señor Jesús se lo dio en aquel momento de la revelación, que Pablo recibió una revelación divina, no humana. No fue otro discípulo quien le fue a instruir. Recibió una revelación divina, donde también recibió ese poder para llegar y poder unir a los gentiles con Jerusalén, con Jacob, con Judea. Todos estos tendrán que ser unidos. ¿Por qué? Porque dice, también leímos, que a todos Dios los ha hecho partícipes del mismo cuerpo. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, le dieron gracias a Dios, como nosotros también lo hacemos. Porque también nosotros sabemos que somos pecadores, que pecamos a cada momento, pero que también sabemos que podemos ser copartícipes de ese mismo cuerpo. ¿Qué se necesita para ser copartícipe o participante de ese mismo cuerpo? Obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, obedecer su ley, hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra. Que el yo muera, mis hermanos, en nosotros. Que el orgullo, la vanidad, cuando estudiamos la palabra de Dios, es para entender con el Espíritu de Dios, no para discutir con el espíritu del enemigo. No para discutir. La palabra de Dios no es para entrar en contienda.
sino para entrar con un Espíritu Santo agradable a Dios, en obediencia a Dios, con humildad, como trabajaba Pablo, con humildad en servicio. Debemos alcanzar esa humildad en servicio, no la vanagloria, no el materialismo, no la grandeza humana, que todo eso proviene del enemigo. A esto nos está siendo llamados, a esto estamos siendo llamados hoy en nuestros tiempos. Si cada mensaje sabemos para qué tiempo fue ubicado, pero hoy lo recibimos en ubicación nuestra. El mensaje es para nosotros, es personal. ¿Por qué Pablo termina cada carta que escribe? Pero vaya, qué carta tan grande, porque hay cartas que tienen 6 versículos y otros pues menos. ¿Qué cartas las que hacía Pablo? Porque al final, a la despedida, ¿cómo inicia su saludo? Siempre con las mismas frases. Gozo y paz. Al despedirse, gozo y paz haya con vosotros, para con Dios y con los hombres, dice. ¿Por qué va a haber gozo y paz? Porque Pablo, sabemos que nuestra vida es trifásica. Ese cuerpo, templo del Espíritu de Dios, el cual no es vuestro, el cual es comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahí entra la gracia, esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es un triángulo, nuestra vida. Parte física en un lado de ese triángulo. Parte física, parte espiritual y área mental. Es la base de cada lado de este triángulo. Se constituye en diferentes formas, que una sola es su objetivo y su finalidad. La parte física ya sabemos que la constituye, pero hablemos especialmente de la parte espiritual. En la parte espiritual, si hay gozo y paz, hay tranquilidad en esa familia que dice aquí el versículo. El libro de Efesios, en esa familia espiritual. Esa familia espiritual empieza en el cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 3, es una fase. La fase del triángulo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la familia que se conforma. Pues esta familia que conformamos nosotros, papá, mamá e hijos, no importa cuántos sean, dice que debe haber paz y gozo en esa familia. La paz y el gozo solo se adquiere a través de la comunicación y la relación que se tenga con Dios. Esa relación y esa comunicación nos retira del pecado. Si vivimos en pecado no puede haber gozo ni paz, porque el pecado nos acosa, el pecado nos acusa, porque es el mandato de Satanás, el pecado. Pero el gozo y la paz se encuentran en la fe en Cristo Jesús. La salvación que Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Si en la parte física y el pecado hay resentimiento, eso es pecado. Hay contiendas, hay discusiones, no hay felicidad, todo eso es causa del pecado. Pero cuando hay gracia en la parte espiritual, la gracia proviene de la palabra gratis. ¿Y qué tenemos gratis en esta vida?
En algunos casos decimos, nada es gratis, todo se paga. Si voy al mercado, debo pagar lo que compro. Primero lo tomo y lo coloco en mi cesta, en mi canasta. Lo coloco en mi canasta o en mi bolsa. Pero no me voy a ir llevándomelo sin pagarlo. Yo debo pagar. Todo se adquiere antes. Igual es el pecado. Se adquiere con tiempo. Después de adquirido, se paga. Entonces, igual que ir al mercado, primero tomo lo que necesito, pero después pago para poder ir a casa sin deber nada. De esta misma manera, si todo en la vida se paga, deberíamos de haber pagado también. Pero como no tenemos, ni hay dinero, ni hay palabras para pagar esa sangre preciosa de Cristo Jesús, cuando vino a morir en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados y los míos, de nuestros pecados. Por esta razón decimos, vivimos hoy, y algunas personas dicen, ya no vivo bajo la ley, sino hoy vivo bajo la gracia. La gracia, ¿por qué la gracia? Bajo la ley, porque lo que está escrito es ley. Lo que está escrito es una ley que se cumple. Y no dice si querés lo haces y si no, no. Vos vas a hacer lo que la ley dice. La ley para eso está escrita, para cumplirla. Pero entonces ya no vivimos bajo la ley, porque ahora vivimos bajo la gracia. Después que nuestro Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados y los míos. Esa gracia divina que proviene de gratis. Gracia proviene de gratis. Gratis vino a morir el Señor Jesús. Él vino a regalar toda su sangre. Porque esa es la gracia del Señor para el perdón de nuestros pecados. Hoy vivimos bajo la gracia, pero esa gracia también tiene una condición y seguimos con la misma. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuánto nos pide el Señor, mis hermanos? No hay que trabajar para pagar. Es sencillamente tu voluntad. Es sencillamente hacer la voluntad de Dios antes que la de tu corazón. Porque del corazón salen todos los malos pensamientos. Sale el hurto, el robo, el adulterio, la malvivencia, la desobediencia, ingratos, impíos y con sus padres desobedientes. Todo esto. Pero para encontrarlo más claro, en el libro de Mateo, capítulo 15, del 8 en adelante. ¿Qué es lo que sale, lo que contamina al hombre? Todo lo malo que sale del corazón, del pensamiento, de la vista, de la boca. ¿Qué hablamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Esos son, aquí lo leímos también, los frutos, los frutos del Espíritu de Dios. ¿Qué es? Paz, paciencia, amor, bondad. Que esos son los frutos del Espíritu. Que en un hogar que mora el Espíritu de Dios va a haber buenos frutos. Pero en un hogar, si estamos bajo la condición de las cadenas del enemigo, bajo las normas de Satanás, va a haber lo contrario. Los deseos, los frutos de la carne, la maldad, la desobediencia y otros más, que aquí están, mis hermanos. Pues, les digo, aquí están, pero no es lo mismo que yo les diga, pues aquí lo voy a leer. Manifiestas son las obras de la carne, dice en Gálatas 5:19. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivicia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Pero aquí viene lo más especial, lo más agradable, que es el otro lado del triángulo, de la parte espiritual.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, confianza en Dios. Esa fe debe estar creciendo diariamente, estudiando la palabra de Dios. Pero también recordemos, mis hermanos, que dice Gálatas capítulo 6 y su verso 1. Conocemos cuáles son los frutos del Espíritu y sabemos cuáles son los frutos de la carne. Los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Entonces dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, o en otras palabras, ayúdale. Ora, intercede ante Dios por ella o por él. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero vamos a la misma repetición, que sabemos que solo a través de la repetición se llega al aprendizaje. En el libro de Juan, en el libro de San Juan, en el libro de San Juan dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando el Señor Jesús ya no podía estar en la tierra, debía de ir a su lugar santo, al trono celestial. Yo les daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero el recordatorio y el llamado es, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es el todo del hombre. Si vivimos hoy bajo la gracia, porque ya el Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Gracia proviene de gratis. Y vivimos bajo la gracia después que Jesús murió en la cruz para nosotros, y lo hizo gratis. Cuando se vivía bajo la ley, era el cumplimiento de la ley, que es esto lo que ya les había explicado. Mental. Este sería otro tema mucho más largo, pero no vamos a dejar ese triángulo así, a medias. Este triángulo solo tomamos la parte espiritual. Vamos a tomar la parte física en el siguiente tema. Y la parte mental en otro tema. Mis hermanos, es tan importante que podamos explicar con la palabra de Dios cada una de las dudas que el mensaje nos da, como nos dice el libro de Isaías. Para leer la Santa Escritura es un poquito aquí y un poquito allá. No es leer un solo versículo, un solo capítulo, un solo texto. Sin su contexto solo nos va a servir como pretexto, dice. Entonces, para que no sea un pretexto, debemos de explicar, debemos de estudiar, debemos pedir la dirección a Dios. Y mis hermanos, oremos los unos por los otros, para que esta oportunidad del entendimiento de la santa palabra de Dios nos sea dada. Así como Dios le dio ese poder a Pablo en su revelación, así también dice el libro de Hechos, y recibiréis poder al salir de las aguas bautismales. Ese poder de poder enseñar, predicar y dar a conocer el mensaje de la segunda venida de Cristo.
Que el Señor les bendiga y si Dios nos permite la vida en otra oportunidad, estaremos hablando de este mensaje santo. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, bendito y alabado sea tu dulce nombre. Gracias, mi Dios, porque nos permitiste entender una porción de tu palabra santa. Permite, Dios nuestro, que este mensaje llegue hasta los confines de la tierra, como tú le dejaste el mensaje a Pablo, para que él pudiera, qué poco era, a ver, que hubiera sido su discípulo, llevando el mensaje hasta los confines de la tierra, Samaria, toda Judea y Jerusalén. Mi Dios amado, el mensaje de hoy, que sea tu santa y divina voluntad, que pueda ser esparcido a través de este círculo social. En tus manos de amor nos encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos todo. Amén.